Os saluda Xavier Vilajosana Estiarte, soy un artesano vidriero y naturópata investigador de la bioinformación fotónica y comunicación celular. Trabajo en campos de resonancia latente y herramientas que desarrollo, distribuyo y facilito formación para el bienestar personal y del planeta, mediante la información holísticamente encriptada de los campos bioenergético, neurológico, vitalizante, intuitivo, autodignificante y vivencial. ¿Y si te dijera que las cartas del tarot guardan secretos que nunca te han contado? Que detrás de cada símbolo, de cada arcano, existe un universo de poder esperando ser descubierto. Bienvenidos al retiro curso taller de El Tarot Oculto, secretos jamás revelados con Ferran Prat de Sabiens. Un curso único en el mundo donde aprenderás los misterios energéticos de los arcanos mayores, la conexión con los supraarcanos, cómo el tarot conecta con las matemáticas sagradas, las civilizaciones perdidas y registros acásicos, rituales y técnicas para activar el verdadero poder de cada carta. Además, descubrirás por fin tus dones ocultos y aprenderás a manifestar eventos no sucedidos, conectándote con planos etéricos a través del tarot. Tu transformación y transmutación comienza aquí, apto para todos los públicos. Las plazas son limitadas. Inscríbete ahora a El Tarot Oculto, secretos jamás revelados con Ferran Prat de Sabiens. Información al WhatsApp +376 332 345. Saludos amigos y amigas, bienvenidos al Sabiens. Sé que estabais esperando este momento y nosotros también, sin lugar a dudas. Saludamos al profesor Tristán Castell de Pinós. Profesor, ¿cómo estamos? Bueno, toda la tarde en Notre Dame. O sea, yo creo, no sé cuántas horas llevo sentado aquí delante viendo Notre Dame, Notre Dame, Notre Dame, Notre Dame y me falta, porque me he quedado como con ganas de seguir con más. Y yo creo que hoy se ha abierto una puerta del espacio-tiempo. Y esto ya lo hablaremos después, pero creo que hoy ha pasado algo, ha habido como un desgarro, una cosa que de pronto dices, oye, esto es diferente, ¿sabes? Sí. Aquí está pasando algo que no estaba previsto. Ahora hablaremos un poquitín de todo ello, ¿no? Es una sensación que me ha venido muy viva y por eso yo estaba muy pendiente de todo lo que pasaba y Olga también, los dos, que estábamos aquí, que parece mentira que estábamos ahí, yo qué sé. O sea, no teníamos ni voluntad ni para levantarnos a ir al baño, imagínate. Bueno, pues si te parece, hacemos un pequeño salto en el tiempo. Nos remontamos al 15 de abril del año 2019, cuando misteriosamente, que lo analizamos en su momento, pero podemos rebobinar también el análisis y complementarlo. Y bueno, insólitamente se incendia la catedral. Bueno, de hecho, dijeron que fue un incidente de un operario de forma accidental, por un descuido durante los trabajos de restauración que se estaban efectuando en esas fechas. Y aquí nos quedó un poco, oiga, ¿cómo puede ser con las medidas de seguridad de prevención de riesgos laborales, de sistemas de antiincendio y más en lugares tan emblemáticos, cómo se pegue fuego de esa magnitud? Que quizás podría tener una correlación con otros eventos que están sucediendo en Francia, no lo sé. Bueno, no sé, yo como para digamos, adelantar un poco el tema, yo he hecho obras importantes en París, incluso una muy importante en París, ¿no? Entonces, a ver, las condiciones de seguridad en una obra importantísima son extremas y están constantemente supervisadas por una serie de inspectores que vienen del Ayuntamiento de París, etcétera, etcétera, etcétera. Hay que presentar constantemente los aparejadores de la obra, tienen que ir presentando documentos y después, vamos a ver, lo más importante en una obra
es que todos los que estamos dentro somos los supervisores máximos de cualquier elemento que se pudiera desmadrar, porque todos estamos sometidos a un riesgo. Por lo tanto, lo de Notre Dame, que fuera accidental, no sé, o sea, también si se cayera en estos momentos un meteorito encima de la Torre Eiffel y quedara ahí ensartado como si fuera una salchicha, pues también sería accidental, ¿no? Y esto no puede pasar, ¿no? Entonces, quiero decir, yo soy de los que defendí, por muchas razones, de que el incendio de Notre Dame fue provocado. Y lo he dicho muchas veces y lo sigo afirmando con toda seguridad. ¿Y por qué fue provocado? Porque, bueno, es que en Francia llevamos una colección de vandalizaciones por fuego de iglesias cristianas, o sea, no queman discotecas, bueno, sí, discotecas sí, pero también hacen brutalidades de este tipo, pero que es que el objetivo absolutamente a macha martillo y una detrás de otra son las iglesias cristianas, punto. En un principio, pues claro, siempre hay la idea esta de que, claro, es que es un país en el que hay una serie de contradicciones étnicas y las religiones que chocan las unas con las otras, pero yo tampoco veo, digamos que, digamos, cierto tipo de religión muy presente en Francia, su objetivo sea, digamos, destruir iglesias católicas. En todo caso, lo que les interesa es la conquista del poder municipal o de cualquier tipo de poder donde su etnia esté más bien representada y sus cosas y sus día a días y sus propias convicciones estén reconocidas. Pero no creo que sea digamos, la forma de lucha de cierto tipo de religión que todos tenemos en la cabeza, ¿no? En estos momentos, especialmente en Francia, ¿no? Pero, ¿qué es lo que ocurre? Antes del incendio de Notre Dame hay unos pasos, ¿eh? Antes de Notre Dame empiezan a haber vandalizaciones por fuego en iglesias en Francia, en mayor o menor, digamos, amplitud o con resultados más o menos, digamos, destructivos. Y justamente, digamos, el incendio número 1, el incendio número 2, y con que tú pues ya eres un hombre muy experto en el tema del tarot, ya estarás pasando los arcanos como de memoria, el incendio número 3, el incendio número 4, el incendio número 5, el incendio número 6, el incendio número 7, el número 8, el número 9 y de pronto el número 10 y ya cada vez más grande, el número 11, el número 12, que es el crucificado inverso, atacan a la iglesia de Saint-Sulpice, que es la segunda más grande de París, donde está el famoso gnomón, en la línea rosa del Código da Vinci, que todos lo sabemos, para mí es una de mis iglesias predilectas de París, por cierto, aparte por los contenidos misteriosos, ¿no? Y la número 13, que es el arcano de la muerte, era Notre Dame. O sea, está todo contadito, ¿sabes? Pasito a pasito, a pasito, a pasito. Y de pronto pues se parece esto. Hay muchísima gente que obviamente pues opinó que esto no podía ser de ninguna forma una cosa que se hubiera producido de una forma accidental, por una colilla, por un pequeño cortocircuito, porque encima empieza a quemar en una zona en la cual está prácticamente encima del transepto, que por eso se incendia la chimenea, aquella que prende en la flecha, en la antena hipercósmica que construyó Viollet-le-Duc, que es lo primero que vemos caer y todos nos quedamos absolutamente, especialmente los que sabíamos lo que era aquello, nos quedamos absolutamente con el corazón partido. Y claro, dices, bueno, ¿y qué es lo que había allí? Pues la madera que había allí eran vigas de roble centenarias. Vamos a ver, el roble tampoco es una madera que tenga una cierta tendencia, digamos, a una autocombustión por un pequeño cortocircuito, por un señor que se ha dejado una colillita encima, por decirlo de alguna forma. ¿Qué es lo que pasó? Gente interesada en todo el tema, y hago pues un pequeño resumen porque lo hemos hablado en Sapiens anteriormente, pues cogió vigas de roble antiguas de cualquier demolición, más o menos del mismo tiempo, y entonces intentó pegarles fuego. Se hizo varias formas agresivas de pegarles fuego y las propias vigas se autoextinguían. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Vieron qué tipo de material químico se estaba colocando en estas vigas supuestamente para restaurar, y entonces se dieron cuenta que cuando las vigas estaban impregnadas de este material y cuando había bidones de este material cercanos, se producía una combustión automática e imparable, que es lo que prácticamente pasó. Y gracias a Dios, a los bomberos de París, que hoy ha sido
un homenaje a los bomberos de París porque se jugaron la vida para que nos llegue a nosotros este monumento como nos ha llegado a día de hoy, ¿no? Y entonces, pues claro, esta gente pues tuvieron unas decisiones sobre el terreno que francamente yo no comprendí en el primer momento. Después me di cuenta de lo que querían impedir es que el fuego creara digamos, una supertemperatura en las paredes laterales que de alguna forma hiciera que se reventaran, que se abrieran las bóvedas y que entonces ya el monumento hubiera sido totalmente irrecuperable. Se concentraron en dejar que ardiera el fuego hacia arriba y que si fueran cayendo pues cosas abajo y entonces lo de abajo lo iban digamos, regando con CO2 y con agua. Y entonces así consiguieron que hoy día podamos disfrutar de este maravilloso cristal hipercósmico, ¿no? Y entonces, claro, la gente que hizo estas pruebas, digo, vale, perfecto, alguien ha probado y ha diseñado que todo esto haya sido primeramente impregnado y que se hayan dejado como olvidados o almacenados, porque claro, mañana ya volveremos y no sé qué, una serie de bidones y esto puede ser detonado a distancia, sabemos que hay 20.000 maneras de hacerlo y esto es lo que produjo el incendio en Notre Dame. Perfecto. Entonces, si lo cerramos aquí, la pregunta es, ¿quién y por qué? Y claro, si descartamos a los, digamos, a los primeros tontitos a los que se les podría pues pasar directamente el muerto, ya sabemos los que son, entonces pues, ¿qué es lo que nos queda? Una secta secreta, alguien que está haciendo un ritual absolutamente brutal para, digamos, romper una puerta del espacio-tiempo o simplemente para crear, digamos, una zona de creación de angustia, miedo y frustración, que todo ese egregor, que también es un tema del que hemos hablado con mucha amplitud, después pueda ser aplicado a cosas que tenían que devenir y que, francamente, podemos pensar, ¿verdad que desde el 2019 hasta ahora han pasado cosas que no nos han gustado nada? Y hemos estado sometidos a una situación absolutamente, bueno, que francamente no sé ni cómo lo soportamos sin que hubiera una insurgencia civil en aquellos momentos, ¿no? Entonces, pues claro, y dices, bueno, ¿y después qué va a pasar de todo esto? Claro, después, si digamos, el origen de todo esto era estas sectas secretas que de alguna forma están manipulando el destino de la humanidad, no sé dónde he leído esta mañana, que no sé qué organización y con qué siglas ha dicho que de aquí al 2030 el 80% de la humanidad debe ser eliminada. Y lo dicen así, ¿sabes? Abiertamente. O sea, no les cuesta nada, ¿me entiendes? Pero por Dios, ¿pero cómo podemos dejarnos amenazar de esta manera? Y entonces, pues bueno, que es aquí lo que dices, bueno, ¿y después qué va a pasar? Claro, evidentemente, después de ver esto, todos veíamos lo peor. Los primeros proyectos que se presentaron aupados por Macron, que hoy ha salido, digamos, como rebautizado en su fe jesuítica, porque es un hombre que estudió con los jesuitas, ¿no? Podría saber alguna cosa más, o si la sabe, las está aplicando muy mal. Entonces, pues claro, en un principio el proyecto era convertirlo como en un centro comercial. Y todo el mundo estaba tan contento. Dijo, bueno, ya que se ha caído el techo, pues lo acabamos de derribar y ponemos un techo de vidrio que quedará muy mono. Yo he visto una serie de proyectos para Notre Dame que eran totalmente espeluznantes. Y claro, aquí lo que dices, bueno, alguien puede tener la tentación de decir, ay, pues sí, que quedaría mono, mira, porque en París era, ¿sabes? Viene tanta gente y les encantaría. Y entonces, claro, la situación era muy peligrosa, ¿no? Y especialmente, y por cierto, que nosotros hemos sido protagonistas y en un cierto punto difusores de toda la basura mediático satánica que se vertió sobre los Juegos Olímpicos de París, se podía realmente prever que el camino que iba hacia aquí iba a ser también un camino muy destructivo. Y francamente, pues yo creo que todos estábamos tragando saliva desesperadamente. Y entonces, ahora, yo pregunto, perfecto, hacemos un ritual, conseguimos algo que queríamos. Vamos a suponer que lo que queríamos, por ejemplo, algo que no había pasado, digamos, nunca en tal gravedad, con una gravedad absoluta en la humanidad. Conseguimos convencer a la gente de que se va a morir de un bichito, vamos a suponer.
y que todo el mundo se convence y todo el mundo se muere, o se muere una parte muy importante y entonces se generan una serie de efectos colaterales que ya son buscados y que, bueno, de alguna forma se van plegando, digamos, las paredes del edificio hasta dejar una llanura, digamos, perfecta para construir una cosa nueva. Algo parecido a lo que ha pasado en Valencia, pero esta vez en lugar de fuego, con agua. Vamos a hacer extinción a a suelo raso, y después de aquí, pues ya veremos qué es lo que vamos a construir encima. Y lo que construimos nuevo no será nada parecido a lo viejo, será lo que nosotros queramos construir. Y entonces, pues claro, estamos en una situación francamente muy peligrosa y con que, además, después de haber anunciado toda la evolución de aquellos 100 últimos días tan absolutamente metidos que fueron un sobresalto uno detrás de otro, y que llegamos en el último momento con la última frenada al borde de la guerra nuclear y volvemos a estar otra vez al borde de la guerra nuclear, pues claro, ya no nos extrañaba nada, ¿no? Entonces, ¿qué sentido tendría metes después de haber hecho todo esto? Entonces yo aquí hago otra lectura. Y dices, vale, perfecto, lo conseguisteis. ¿Y ahora por qué, cuando llega el momento de ponerle la guinda al pastel, que hubiera sido hacer otra mamarrachada como la que se hicieron en los Juegos Olímpicos, por llamarlo de una forma, digamos, cordial al tema, que ¿sabes? Una forma cordial, ¿no? Y cualquier otra cosa que hubiera sido alucinante, y porque hoy ha sido justamente todo lo contrario. Que sí que de acuerdo que hay tropezones en todas las esquinas, que iremos diciendo esto aquí, esto allí, y tal, y cual, y pascual. Y esto, digo, ¿tiene alguna relación? ¿Tiene alguna relación que vamos a plantearlo de una forma, digamos, menos simplona, ¿no? Que para llegar a crear una explosión hacia otra dimensión del espíritu se tenga que constreñir todo lo que había y que desaparezca todo lo que había y que después eso por la fuerza del pueblo, porque señores, lo que ha pasado en Notre Dame sí que ha sido por donaciones privadas, la mayoría de ellas. O sea que el gobierno francés... 700 y 800 millones de euros. Claro, el gobierno francés lo que ha hecho es aplaudir como las focas cuando les tiran sardinas en un zoológico barato. ¿Me entiendes o no? Y después la disposición, por primera vez en mi vida, de una cantidad de gente de un nivel altísimo a nivel de reconstructores y que se ha hablado cada vez más estos días, algo que yo hacía tiempo que no oía hablar en público, del Le Compagnon. Le Compagnon son los compañeros, ¿no? Pero son los compañeros francmasones iniciados en la construcción, digamos, de los edificios hipercósmicos, porque las catedrales, que vamos a ver, señores, sí que quedan muy monas allí, de Burgos queda bonita, la de no sé qué, la de León, no sé qué, la de Reims y todo esto, pero a nosotros lo que nos gustan son las torres de Jean Nouvel, por ejemplo. Pero vamos a ver, ¿el Jean Nouvel sabría construir una catedral gótica? No sabe eso, ¿sabes? Son edificios con conexiones hipercósmicas, ¿eh? Entonces hoy digo, ¿sabes? Aquí ha pasado algo, ¿sabes? Aquí ha pasado algo que ha sido un clic inverso. ¿Sabes? Es como si pronto... me permites, Tristán, vamos a ir como si fuéramos así por capítulos, dentro de este análisis tan interesante, porque has dicho algo muy, muy interesante. Según tu opinión, este incendio fue provocado o por ineptitud o por lo que llaman el arson, ¿no? Incendio intencionado. Pero fíjate la información que aquí tenemos, que en Francia ha habido un aumento preocupante de incendios y ataques a iglesias en los últimos años. Esto lo comentamos ya en su momento. Se estima que en promedio un edificio religioso desaparece cada 2 semanas en el país debido a incendios, demoliciones, colapsos, vandalizaciones. Y una gran parte de incendios, y esto salía en The Catholic Weekly, son incendios provocados por actos de vandalismo o arson, ¿no? Estos incendios intencionados. En el 2023
Ojo, los datos son alucinantes. Se Espeluznantes. registraron alrededor de 12 incendios en iglesias francesas, muchas de las cuales fueron confirmados como provocados intencionalmente. ¿Eh? Claro. Y además, hay ataques motivados por intolerancia religiosa que en algunos casos se vinculan a grupos extremistas de diversas ideologías. De hecho, en este sentido, las autoridades francesas han identificado a algunos individuos responsables de múltiples ataques, como el caso de Joël Bigoureux, un hombre condenado por incendiar 10 iglesias. Pero es que aquí, y resumo, el gobierno francés ha respondido con medidas de seguridad reforzadas y un aumento de patrullajes policiales, porque claro, ante este incremento de esta situación, pues imagínate que Claro, menos que cuidar el patrimonio, ¿no? Sin embargo, a pesar de estos esfuerzos, el número de ataques está continuando y siendo alto, reflejando un creciente desafío para preservar, pues esto, lo que estamos viendo, ¿no? El patrimonio religioso, histórico, cultural en este caso, de Francia. Ujú. Sí, pero vamos a ver, Francia ha sido siempre el país del esoterismo galopante, por decirlo de alguna forma, ¿eh? Y bueno, quizás es lo que hemos dicho siempre. Los ingleses y los norteamericanos pasan por no tener mucha cosa porque son más contenidos y los franceses, digamos, son como un poco también latinos, son mucho más extrovertidos y entonces de alguna forma pregonan, es lo que están haciendo, ¿no? Y entonces, claro, yo lo que estoy viendo aquí, porque vamos a ver, conseguir vamos a suponer, un señor de una etnia extranjera y que diga, y tú, Abu Bekele, por 300 euros al mes me quemarías esto, esto y esto y esto. Y, ¿sabes? No es un detalle significativo a mi forma de ver. ¿Eh? Aquí detrás hay otra cosa. ¿Eh? Hay otra cosa. Es un ataque a la sacralidad. Y ahora yo también voy a decir una cosa que no me la interpretéis como si fuera, digamos, un exhorto, digamos, de un cristiano fanático en absoluto. Es si la humanidad sigue perdiendo la conexión con lo divino, no he dicho con el cristianismo, no, he dicho con lo divino, a la velocidad que se está perdiendo, la humanidad no tiene ningún sentido, ni podrá tenerlo, aunque quisiera. Es decir, nosotros somos fantásticos. Podemos ganar concursos de tiro, podemos ganar concursos de equitación, de gimnasia, de lo que quieras. Al final nos morimos igual, la mayoría. Bueno, generalmente se muere todo el mundo. Alguien dijo que el planeta Tierra debía ser uno de los más peligrosos del universo porque nadie salía vivo de él. Y entonces Esta no la conocía. esta es buena, ¿no? Pero quiero decirte que nuestra única esperanza está en lo trascendente, en lo trascendente. Y si nosotros no somos capaces de entrar en lo trascendente, pues entonces estamos perdidos, ¿eh? Entonces, pues claro, hoy yo creo que se ha dado un paso que yo, claro, me tengo que hacer preguntas, ¿no? Pero yo ya entiendo que todo eso que pasa en Francia, que tal, es que aparte de todo, con que nosotros siempre hemos sido pioneros y lo hemos denunciado, cuando se quemó la flecha de la iglesia de Rouen, volvimos al tema, volvimos a atacar el tema y le vamos dando vueltas, porque claro, es que esto es peligroso. Sea quien sea la mano ejecutante, una cosa es la mano ejecutante, otra cosa es quien dirige la situación de todo esto, ¿no? O sea, es muy peligroso, ¿no? Pero quiero decirte que, bueno, que de alguna forma estábamos llegando a esta restauración de Notre Dame con una serie de parámetros de protección. A ver, yo soy uno de las personas que digo que hemos firmado el manifiesto, que se han recogido más de 300.000 firmas, porque el presidente Macron, que ha hecho un discurso muy pulido, por decirlo de alguna manera, hasta Donald Trump le ha felicitado, por cierto. No, Estaba milimetrado, ¿eh? O sea, sí, yo lo he escuchado con muy mucho bien detalle. calculado, la verdad que sí. No está nada mal, ¿no? De todo esto. Pero es que hemos de saber que el presidente Macron se le ha puesto entre ceja y ceja que hay unos vitrales de Viollet-le-Duc que no quiere que se vuelvan a poner. Y entonces, pues bueno,
Si hay ya vitrales de Notre Dame que están terminando de restaurarse en Colonia, porque en Colonia hubo, con los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial, la reconstrucción de la Catedral de Colonia dio, digamos, muchísimo juego para poder, digamos, reinventar todo el gótico que les habían destruido. Y entonces hay cosas que han sido muy atacadas por el fuego, que están ahí en una empresa de Colonia que todavía no han sido regresadas a Notre Dame. Pero aquí hay una serie de vitrales que dicen, bueno, es igual, los vamos a colocar en el Museo de la Moyen Âge, en Saint-Michel, que es donde están los famosos tapices de los unicornios, y que quedarán muy monos allí. Allí podremos unos de inspiración moderna, porque claro, la iglesia debe tener también un sello del siglo XXI, error de los errores, amigos, ¿me entiendes o no? Presidente Macron, hemos firmado 300.000 personas y se ha presentado a un organismo europeo que impide que sean sustituidos elementos recuperables en edificios históricos. Y el Macron sigue adelante con lo suyo. ¿Entiendes? Es como lo de la guerra de Ucrania, que espero hoy, ¿entiendes? Hoy he visto que se podía haber producido algo que hasta ahora no se había producido, que es el toque frontal, ¿sabes? Y algo que me ha dicho, este es el punto interesante. El verdadero presidente de la ceremonia ha sido Donald Trump. En la Hablaremos de él, Tristán. Y Elon Musk. Y Elon Musk. Y tanto que sí, pero fíjate porque aquí hay cosas curiosas. Incendios en iglesias y, como no, en la que estamos hoy analizando, que llegaremos al punto de estos mandatarios, ¿no? Pero la gente no lo sabe y sucedió algo muy, podríamos decir, extraño. Porque el responsable de coordinar, ojo, estos 2.000 operarios de la reconstrucción de la Catedral de Notre Dame, de Nuestra Dama de París, fue porque ya no está, el general Jean-Louis Georgelin, que ha muerto en unas extrañas circunstancias, en un accidente de montaña, pues en los Pirineos franceses, ¿no? Este hombre tenía 74 años, estaba haciendo una excursión y sufrió una extraña caída a, pues nada más ni menos que a 2.650 metros de altitud, que dice, oiga, en el departamento de la Riege, dice, oiga, ¿qué estaba haciendo allí? Yo connais très bien ça. ¿Sabes? Esto es un dato que a mí me llamó mucho la atención. Bueno, a ver, si pusieron al general Jean-Louis Georgelin en al mando como coordinador absoluto, y eso, bueno, una buena decisión, poner a un gran militar para coordinar todo esto, porque vamos a ver, aquí no eran unos señores que vienen a hacer yeso y lampistería. Aquí es espectacular todo lo que se ha hecho, que no tendremos tiempo de ir tocando las cosas que se han hecho muy interesantes, porque hay cosas que se han hecho mal y hay cosas que se han hecho excepcionalmente bien, ¿eh? Pero hay que decir, y a ver, el Ariège es un territorio que yo conozco muy bien. No sé si estaba haciendo una escalada de dificultad o estaba paseando por la montaña. Lo que sí sé que el Ariège es uno de los lugares de la historia oculta de Francia más importantes. O sea, estamos hablando del país cátaro, Occitania, como le quieras llamar. Rennes-le-Château, que siempre estamos con la tontería esta de Rennes-le-Château y todo esto. Es en esta zona. A mí también me llamó un poquitín la atención, porque aparte yo he visto alguna grabación de él, ¿no? De declaraciones que se le han tomado y tal, y es aquello que dice, bueno, este tío parece ser un tío que tiene unos contenidos. Hay gente que exuda como una seguridad, como una integridad. Yo pues digo, soy un tío íntegro. Digo, ¿y este tío cómo es que se ha matado? ¿Me entiendes o no? Claro, a los 74 años, pues mira, yo siempre es lo que digo, yo me podrían llevar a hacer la pique longue en el Viñemal con una cuerda por delante y alguien me fuera pianando en los trozos que yo no pudiera. Lo mismo llego arriba, pero lo mismo es que llego desmadejado también, ¿me entiendes? O sea, que estoy en la edad del George Alain, por decirlo de alguna forma. Entonces sí, también es algo que suena como un poco sospechoso, ¿no? Porque claro, bueno, después a mí me gustaría hablar un poco de la naturaleza de Notre Dame. Porque, claro, como tú ya sabes, soy un gran... Y Olga, bueno, es que somos unos perdidos del gótico, somos irrecuperables, ¿no? Porque nos encanta pues el gótico pues de una forma tremenda, ¿no?
y a la que siempre, a la que podemos algo, ya nos ponemos metidos otra vez en conexión, ¿no? Y bueno, aparte que nosotros en Notre Dame, cuando estábamos en París, pues un día sí, un día también, que se dice aquí en catalán, a comer todos los mediodías, siempre comemos en un restaurante pequeñito, en la parte de atrás, donde mira hacia la girola, y desde allí ver la obra de Viollet-le-Duc, que era espectacular. Y se nos caían las patatas fritas al suelo, pero oye, por favor, haz el favor de mirar al plato. Y estábamos allá, ¿sabes? Pero cada día, casi siempre que podíamos, pero además el lugar tenía muchísimo encanto, ¿no? Y entonces, pues quiero decir, Notre Dame es un sitio raro. A ver, vamos a entender la cosa cómo funciona, ¿no? Todos sabemos lo de los edificios cristianos que se construyen sobre otros edificios anteriores, que si los druidas, que si Chartres, que si tal. Y cuando hablamos en el Congreso de Monte Cassino, explicamos que Monte Cassino estaba sobre un templo de Zeus y de Apolo, etc. Que esto ya lo sabemos. Y que todos esos edificios están en lugares, ¿por qué? Porque son lugares conectivos. Y esos lugares conectivos, si yo borro de la historia los evangelios y la historia del cristianismo, porque la gente se sigue naciendo y muriendo. Las culturas y las religiones pasan, ¿me entiendes o no? Pero todo digamos, el ciclo biológico se sigue cumpliendo. Pam, 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 pam. Si quito todo eso y me doy cuenta de que la gente de aquellos tiempos ya buscaba los caminos de la trascendencia. Y cuando buscaban los caminos de la trascendencia se encontraban con algo que tú te has encontrado también muchísimas veces. Que cuando estás tocando la luz, de pronto aparece lo otro. Y dices, hostia, ¿això què fot aquí? Ya ves, a ver por qué sale. Hostia, ¿això què fot aquí? Sí, señor. Sí, señor. Se ha colado esto. Esto es fuera de control, ¿no? Y es que, claro, con que vivimos en una situación estrictamente binaria y sometida a los planos de la entropía, si no hubiera gusano, no habría consumición del cuerpo, por decirlo de alguna forma. Para decirlo así a lo bestia, ¿no? Y entonces, ¿qué quiere decir eso? Que el gusano es inherente a la carne. Que es fuerte esto. O sea, alguien que diseñó el tejido muscular, el tal y no sé qué, diseñó al gusano. ¿Entiendes? Porque claro, lo del león y la gacela es muy simplón. El león tiene hambre, hay unas gacelitas que corren por allá y el león se come una, punto pelota, y nos olvidamos, ¿no? Pero claro, todo esto que dices, bueno, a ver, un momento, porque claro, los pobres egipcios ya pusieron barreras y entonces buscaron y momificaron y no sé qué, pero tuvieron que oponerse a eso de una forma brutal. Eso es otro tema que algún día deberíamos estudiar. El arte de la muerte, por decirlo de alguna forma, en Egipto. Es muy interesante el tema. Pues quiero decir, claro, en el momento que tú aparece, digamos, esta polaridad, digamos que es nada, corre una al lado de la otra, mientras crece la carne, crece el potencial de lo otro, la espera de lo otro. Algo está esperando ahí. Y luego se produce ese elemento que no nos gusta. ¿Y por qué te os explico esto? Viollet-le-Duc era un, digamos, extremadísimo, alto, iniciado, no iniciado. Viollet-le-Duc era un alto terminado. O sea, ya había pasado todas las iniciaciones, un alto terminado. Un renacido, un revenant, un regresado. Porque este hombre que no llegó ni siquiera a estudiar arquitectura en la universidad y cuando fue reconocido por sus grandes dotes de arquitecto, enseñó en la universidad una teoría nueva de la arquitectura y al final lo expulsaron porque no tenía nada que ver con las ideas académicas de aquel tiempo, pero que era totalmente renovador, revolucionario, espectacular, increíble. Este señor que tenía este nombre tan raro, porque claro, Viollet-le-Duc es Violeta el Duque, o el Duque Violeta. Que estamos hablando de una calidad, digamos, energética. Porque, claro, las ideas puramente aristocráticas es como los grados de la francmasonería, ¿no? Hay el marqués, el conde, el duque, el archiduque, el virrey, el no sé qué. Pues lo mismo. El grado, pues, lo mismo, es exactamente lo mismo. Y el violeta, que es la luz transformativa,
Está muy bien, perfecto. Qué curioso, ¿no? Se llamaba Viollet-le-Duc, y entonces, ¿y por qué se llama? ¿Su familia se llama todos Viollet-le-Duc? ¿O fue él que se transmutó a partir de un cierto momento de la iniciación, se transmutó a sí mismo, rompió las líneas genéticas y apareció como, ¿me entiendes? Una floración absolutamente creativa y el ser que iba a transmutar? Una floración. Exacto, es así, es así, es así. Pues a mí me gustaría que habláramos un poco más de Viollet-le-Duc, porque Viollet-le-Duc nos va a explicar por qué puso aquellas gárgolas demoníacas en Notre Dame. Y entonces Pues volveremos a hablar de eso. interesante. Interesante lo de las gárgolas. Y hay otro tema que vamos a analizar después de las gárgolas, si te parece. Porque Muy esto bien. da para mucho y en profundidad y vamos a sacar ¿No? conclusiones alucinantes. Y es que, ¿por qué hicieron estas excavaciones en la restauración tan profundas y han encontrado algo? Bueno, pues quería explicaros que muchos de estos edificios, a ver, ¿cómo te lo digo yo? Están bipolarizados, para podernos aclarar un poco, ¿no? Y en este sentido hay una novelita del Dan Brown que el título nos lleva un poquitín a lo que pasa ahí, Angels and Demons. ¿Eh? Y es lo que decíamos antes, lo de la carne y la corrupción, el gusano y el músculo. ¿Eh? Cuando en una estructura binaria, porque nosotros vivimos en una estructura material y esta estructura material necesita una tensionalidad para mantener la materia. ¿Eh? Y entonces hay un polo positivo y hay un polo negativo. ¿Eh? Y entonces hay una parte que es angels y una parte que es demons, ¿no? Ujú. En el mundo de la energía también ocurre lo mismo. Existen, digamos, necesariamente en el universo, esa bipolaridad, digamos, se esparce en el universo, se expande para poder mantener la contención de la materia. Eso es Mira, aquí lo vamos a mostrar. Oh, Esa es la bipolaridad. ¿Entiendes? Si no, no tendrías la posibilidad de haber conseguido esta atracción de un material sobre el otro y mantenerlo entonces en el aire o en cualquier tipo de posición. ujú. Entonces, la catedral es una máquina hiperconectiva. ¿Eh? Para todos los que... ver, hay muchísima gente que dice, hay muchas iglesias católicas en las cuales también se pueden percibir entidades oscuras. Hombre, claro que sí, porque claro, si tú pasas por una calle y entras a un restaurante y ves ahí unos pollos alas magníficos y tienes unas bolsas de patatas fritas, te cogen ganas de pararte y entrar adentro a ver qué es lo que hay. Y entonces, quiero decirte, la energía funciona de una forma, digamos, muy simple también. ¿No? Entonces, los que son verdaderamente hiperconectados en la construcción de estas máquinas del espacio-tiempo conocen esas bipolaridades, los conocen, y saben que para mantener el equilibrio tienen que dar, digamos, dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Esto es una frase evangélica del Cristo, ¿no? Y entonces, para que eso se pueda mantener desde una conciencia, digamos, que no sea agresiva, se tiene que de alguna forma que camuflar. ¿Eh? Y con que estamos hablando del gótico, y con que el gótico, a través de toda Europa, y después la gente que ha intentado imitar el gótico, algunos con muy buenos resultados en otras partes, Estados Unidos, por ejemplo, pues han conseguido resultados muy aceptables también, pero sobre todo en nuestra Europa las cosas se van como repitiendo, pom, 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 pom. Y dices, ¿cómo es posible que en un plazo de tiempo en el cual no existía Internet, no existía ningún tipo de medio de comunicación, no existían escuelas en las cuales aplicar las nuevas cosas, porque en las escuelas siempre se aplicaba lo antiguo? El gótico, que fue una innovación absolutamente radical de todo lo conocido, y después de existir el gótico, todo lo que ha venido después tampoco ha sido nada ni que se le pareciera, ni que se le acercara. Pues claro, ¿de dónde salió todo eso, no? Y en ese tiempo. Pero en cambio, la Virgen del Pilar, de Notre Dame, tenemos la Virgen del Pilar, la tenemos en Chartres, la tenemos en el Pilar
de Zaragoza, la tenemos en la capilla de los Tres Pilares de la Catedral de León, y podríamos ir añadiendo cosas, ¿no? Y otra de las cosas que yo os quería hablar es de la iconografía. Lo normal es que en una iglesia pues haya santitos y santitas y angelitos. Generalmente solo hay angelitos, que es lo que habla siempre de lo del sexo de los ángeles, excepto en el Vaticano, que hay unas pinturas en las cuales hay angelitos y hay angelitas, ¿eh? Y esto lo hablamos otro día también. Pero vamos a ver, aparte de los angelitos, ¿por qué poner como en la iglesia de Rennes-le-Château un demonio muy evidente? Pues claro, allí entras en la iglesia de Rennes-le-Château, ahora no, porque han puesto una vitrina de metacrilato para que no la sigan machacando, y te tropiezas con la vitrina de metacrilato, que también, digamos, es un coñazo. Perdón, pues no se puede decir de otra manera, a ver si intentan hacer algo mejor. Pero en una catedral gótica está lleno de seres quiméricos infernales, disimulados detrás de una función, eso es lo que se ha llamado las gárgolas, es lo que se traga, la gárgola que se traga el agua, que la escurrantía de las cubiertas para impedir que caiga lisando las paredes y cree musgos digamos, y lavados de los materiales de agarre. Pues entonces pues hay una gárgola pues de un metro y pico, que entonces lanzan chorro al centro de la calle. Pero en los días de lluvia se nota muchísimo en el barrio gótico, en la Catedral de Barcelona. Y entonces, claro, en la Catedral de Barcelona, que mucha gente dice, ¿hay gárgolas? Pues claro, en la Catedral de Barcelona además es uno de los pocos lugares que yo he visto en catedrales góticas, hay un unicornio espectacular. También hay un elefante y un pelícano entre las gárgolas y las quimeras de Notre Dame. Y a ver, y esta, por ejemplo, Tristán, fíjate, mirando como quien dice que está mirando agresivamente a la Torre Eiffel, es lo que dices tú, en lugar de amor, de amorosidad, de divinidad, de bienestar, estas figuras tan terroríficas que a cualquier niño le dices, tócala, y no la tocaría. Mira qué mono es esto. Es horroroso. Entonces, ¿verdad? Y bueno, volvemos a nuestro querido Notre Dame, ¿no? 56 gárgolas infernales y quimeras como esta que estamos viendo en esa zona superior cerca de la Flèche, en la cual van mirando a ciertas direcciones de París. Hay algunas que son muy curiosas, hay esta que es una de las más conocidas, hay otra en la cual, digamos, el monstruo, porque todos son monstruos, y ahora hablaremos de los monstruos, entonces saca la lengua mirando a la Sorbona. Entonces, como burlándose, digamos, estos son los que saben todo y no saben nada. Al lado de esta gárgola que saca la lengua mirando a la Sorbona está el alquimista con un gorro frigio que está pensando, entonces con una barba está mirando hacia abajo y diciendo, mira estos pobres tontos que hay aquí abajo. ¿Pero de dónde sale todo esto? Porque primero de todo, coñas aparte, la gente o el que diseñó, y quiero pensar en mi querido Viollet-le-Duc, estas extrañísimas figuras antropomórficas, muchas de ellas, ¿me entiendes? Lo debió ver en algún sitio, en algún ritual, porque claro, una a una, bueno, es de una creatividad extraordinaria, porque estamos hablando de 56 casos. O sea, el que se puso a diseñar esto, se puso pero de verdad. Y aquí lo que dices, hombre, empezar a diseñar cosas de la nada, sin haber tenido una canalización o una experiencia en otras dimensiones con seres de otras dimensiones, es bastante difícil. Y Tristán, dices que son 56 gárgolas, ¿verdad? Una brutalidad. Mira lo que tengo aquí. Mira. ¿Cuántos arcanos menores hay en el tarot? 56. Ah, 56. Sí. Y aquí es el 5 y 6 que son 11, pirirí, la puerta. ¿Me entiendes? Estamos en lo mismo. O sea que se hizo con una intencionalidad. Sí. Entonces vamos a decir, tenemos un plano, que ahora iremos un poquitín a lo que tú comentabas de las excavaciones que se han hecho sous de terre, por decirlo de alguna forma, ¿no? Tenemos un plano, digamos, que es infra,
un plano que es el plano, digamos, de circulación. Después tenemos el plano que es la apertura de las puertas metafísicas, que es donde se distribuye la señal de sonido del órgano. Otro de los temas hoy ha sido el protagonista de una gran parte del ritual, porque se le ha excitado y se le ha pedido como un ser superior que diera respuestas. O sea, es absolutamente brutal. Hablaremos del órgano antes de hablar de los políticos, ¿eh? Sí. Llegaremos. De los políticos hablaremos mal o bien, porque los dos generalmente siempre hablamos. Hay que analizarlo también. Hombre, somos un programa que analizamos la geopolítica, económica, social, paranormal del planeta. ¿Cómo nos vamos a analizar? La paranormal y, en el caso de los políticos, paranoica. Vamos a hablar de este hallazgo insólito que a mí me llamó mucho la atención, Tristán. Déjeme que termine un poco lo de arriba. Perdona, sí. Porque queda interconectado. ¿Sabes? Si Vale. no hubiera una interconexión, me disculpas, pero no te hubiera interrumpido. Bien. Estas gárgolas están situadas alrededor de la parte hiperconectiva, que es la flecha. Cuando Viollet-le-Duc restaura la catedral, no existe, seguramente habría en el transepto, que es donde se reúnen los dos brazos de la cruz, habría muchas veces lo que había es un lucernario, ¿no? Un cimborio, que se llamaba. Pero él lo que coloca allí es algo que es, digamos, una antena hipercósmica. Supera prácticamente en altura las dos torres, que también hubieran, en un proyecto inicial gótico, hubieran tenido que ser culminadas por digamos, una estructura piramidal, una aguja, por decirlo de alguna forma, y entonces coloca esa aguja absolutamente increíble, que pesa aproximadamente unos 70-80 toneladas, y que eso no tiene ninguna función, solo es una antena de conexión hipercósmica. Entonces, esta antena de conexión hipercósmica, primero, ¿qué tiene en la base? Porque claro, si vamos entrando ahí, nos vamos a poner nerviosos, ¿no? En la base lo que tienes alrededor, las quimeras. O sea, lo primero que recibe, digamos, esta iluminación, por decirlo de alguna forma, son las quimeras. Es decir, las quimeras reciben un alimento. El alimento que reciben las quimeras, digamos, es ahora te lo voy a decir con una frase tipo sudamericano, es el quitador del hambre. Cuando estás en una ceremonia en la que entran, digamos, elementos de la otra parte, para evitar que vayan a los coparticipantes, se les ponen alimentos o animales sacrificados ya directamente para que esos... En el mundo tibetano también pasa lo mismo, de hecho de otra manera, pero también pasa lo mismo, ¿no? Entonces eso va allí. ¿Y qué pasa? Cuando sabemos que cuando digamos, una energía súper sencilla, que es la energía electrostática, y cuando hay tormentas o cuando hay un elemento, digamos, una excitación de la atmósfera en la cual hay contenidos eléctricos antes de que se produzca la tormenta, o a veces ni siquiera eso, se produce alrededor de las partes muy puntiagudas una cosa que se llama el fuego de San Telmo. Sí. Entonces, el fuego de San Telmo, recogido por esta aguja, en un momento determinado, da luz a esas figuras que hay alrededor. O sea, aquí hay un ritual de alta magia que el señor Viollet-le-Duc chapó. Chapó. ¿Qué pasa con las gárgolas? Cuando hay una supercarga de esos elementos, cuando llueve, el agua que es conductiva las descarga. Pero recordemos que en el caso de Notre Dame, aparte de las gárgolas, lo que hay son las quimeras, que es la parte que nos interesa. ¿Qué más hay alrededor de la flèche, que fue lo primero que colapsó cuando vimos el incendio porque hizo el efecto chimenea y eso ardió en 2 minutos, de una forma tremenda? ¿Qué es lo que hay? Estaban los 12 apóstoles, que estaban como subiendo, ahí, encaramaditos, y el 12º apóstol, ¿quién era? El 12º apóstol, que es el único que da la espalda a los otros apóstoles y mira hacia la flecha que estará coronada por el gallo de la Gallia, que lo coronaron con un gallo y ya se ha vuelto a poner el nuevo, a pesar de haber recuperado el antiguo. ¿Quién es ese personaje? Es Tomás Dídimo, el gemelo de Jesús, pero también es el que tiene que poner la mano
en la herida del costado para verificar que es real. ¿Y quién es ese personaje? Es el retrato de Viollet Le Duc. O sea, que aquí es otra de las cosas que es muy interesante todo esto. Pero vamos a salir un poco que hemos explicado, porque claro, explicar un poco esa bidimensionalidad de Notre Dame nos va a entrar en el ritual de hoy, que hoy es un ritual de inserción en el espacio-tiempo de muchas cosas. Y luego iremos, si nos da tiempo, miraremos de entrar a todo eso, ¿no? Porque creo que lo que ha pasado hoy es algo gordo. No sé. Entonces estamos en los segundos 100 días. Pero hoy ha pasado algo gordo ahí. Sí, porque había los 100 días y a partir de los 100 días empezaba ya una cuenta atrás. No sé. Una ecuación de Euler. Y además me gusta que haya salido el tema de las gárgolas, que también, bajo ese aspecto terrorífico, demoníaco, repelente, al fondo también pretenden ahuyentar, crear un espacio de vigilancia, de protección, para ahuyentar las malas entidades. Eso es lo que dicen, son los quitadores del hambre. Exacto. O sea, ese mal aspecto es decir, no, aquí no podéis entrar, esto es un espacio protegido. Pero tiene, digamos, una significación, digamos, menos simple. Y esto, digamos, Viollet Le Duc no se lo inventó. O sea, los templarios que habían entrado en el concepto bafomético de la energía, que claro, lo de los templarios da para mucho. Y fueron los que realmente entraron todo este concepto de los seres infernales colocados en los tejados de las iglesias, porque ellos ya conocían sus rituales. Yo recuerdo que una vez estando en un sitio muy significado templario, con Olga, donde se conservaba una reliquia importantísima, estuvimos los dos meditando allí, y cuando terminamos, digo, ¿tú, a ti qué te ha pasado? Y Olga me dice, veo tanto de abajo como de arriba. Digo, pues a mí me ha pasado lo mismo. ¿Ves? Esto es un tema que quizás en algún momento valdría la pena darle una vuelta más, ¿no? ¿Qué pasa con qué consecuencia, qué es lo que ocurre con todo esto? Después de haber debatido que si la pondremos los tejados de cristal, que seremos un centro comercial, que seremos un centro de encuentro interreligioso donde vengan los Hare Krishna y no sé qué, no sé cuándo, que sé, es lo que había habido en esa zona. Entonces se decide que no, que se va, gracias a Dios, a reproducir justamente todo lo que había. Y se va a reproducir el tejado tal como estaba, se va a reproducir el bosque, de que una vez hablamos que el tejado, digamos, el soporte del tejado de Notre Dame era, digamos, una de las diseños de arquitectura en madera más perfectos y más bonitos que yo he visto en la vida, y que creo que, bueno, por lo que sé, que se han empleado 2000 robles antiguos, algunos de ellos cedidos por propietarios forestales muy importantes de Francia, y se ha reconstruido el bosque prácticamente con las mismas tecnologías que no tan solo en la Edad Media, sino los que se habían mantenido hasta la época de Viollet Le Duc. Y si queréis os puedo dar detalles porque es un tema que conozco bien, ¿no? Pero ¿qué pasó esto? Otra de las cosas que dijo, bueno, pues entonces hemos de construir la Flèche, que fue lo primero que se cayó. Obviamente era, digamos, también el sello, la firma de Viollet Le Duc estaba ahí puesta, porque además, cuando construyeron eso, en la parte inferior él hizo colocar una placa con su propio nombre y después con el nombre de Le Compagnon. Le Compagnon, los compañeros, eran los hermanos masones que habían trabajado con él en Béthéley, en Reims, en Carcassonne, a San Miquel de Carcassonne, en Mont Saint-Michel. O sea, yo no sé este hombre en 60 años de vida cómo pudo dar para tanto, ¿sabes? En aquel tiempo. Entonces, y además haciéndolo todo espectacular, ¿no? Era un renacido, por descontado. No era un hombre que hubiera aprendido arquitectura y haremos, no, ya llevaba todo, ya lo llevaba de otras vidas, ¿sabes? Simplemente lo que hizo, metes es venir a este mundo y ¡puf! Metes sacarlo todo. Y eso es lo que tenemos delante hoy nuestro en Notre Dame. Claro, en el momento que se proponen hacer la Flèche, que por lo que yo he visto metes la han vuelto a hacer de madera, porque recordemos que una de las Flèches que se habría colapsado hacía tiempo era la de la Catedral de Rouen, que se incendió por un rayo y después la construyeron en metal. Y claro, aquí había el tema de que lo mismo se tiraban a lo barato, a lo rápido, lo metes ahora más segurito porque pesará menos, y no lo han hecho igual. Y claro, son 70, 80 toneladas cargadas allí en el transepto.
Y entonces a las descargas que vienen al suelo, ¿eh?, de la catedral, hacía, después de todo, digamos, el recalentamiento del material a una cantidad de grados que no puedo en estos momentos evaluar, pero que pueden ser, digamos, como superiores a 1000 grados, pues hacía pensar que la zona donde descargaba todo esto debía ser asegurada. Y con que se sabía que el coro que, digamos, tenemos ahí posterior, que de madera, que todavía se ha conservado, restaurado, gracias a Dios, metida alguna persignación, es por el hecho de que se haya restaurado el coro también. Entonces, pues antes había un coro del siglo XIII-XIV. Y ese coro del siglo XIII-XIV pues tenía, pues bueno, imaginería gótica, con lo cual, pues en estos momentos, pues bueno, ¿qué había pasado con esa imaginería gótica? En aquellos tiempos, cuando hablamos hoy también un poquitín de la consagración de Notre Dame, la reconsagración de Notre Dame, en aquellos tiempos, cuando se hacía alguna obra dentro de la iglesia, los cascotes no podían ser, digamos, llevados a un vertedero, sino que tenían que ponerse en suelo consagrado, ¿no? Y entonces, bueno, se hizo una cata a ver qué es lo que pasaba. Y entonces, pues evidentemente, cuando se hizo la cata, empezó a salir como una pseudo-necrópolis debajo. No muy abundante, pero empezaron a salir cosas. Empezaron a salir esculturas que ahora están expuestas en el Museo de Cluny, en Saint-Michel. Hay una exposición ahora temporal de las esculturas, muchas de ellas policromadas, con restos de policromía. Y después aparecieron cosas que son como, entre comillas, normales dentro de una iglesia gótica, que son enterramientos, ¿no? Muchos enterramientos, pues bueno, muchas veces están señalados con una losa, con unos escudos, a veces son escudos gremiales, etcétera, 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 que la gente pisa desesperadamente y que en muchas iglesias góticas no se entiende cómo no se pone. Metes un elemento alrededor que impide que se vaya, digamos, puliendo y desapareciendo el grabado y todas estas cosas, que en fin, son cosas del mundo en el que vivimos ahora. Y entonces empezaron a salir dos o tres enterramientos, ¿no? Entonces, pues bueno, claro, cuando salieron los enterramientos habían pensado hacer una cata superficial, por si era necesario reforzar o quizás poner unos mallazos, y yo qué sé, ¿entiendes? O sea, delante de una situación de este tipo, las posibilidades se tienen que plantear todas. Y entonces, pues bueno, cuando vieron que aparte de eso, bueno, dijeron, vamos a ahondar un poco más. Esto ha sido uno de los elementos que ha retrasado bastante la ejecución del interior, que por decirlo de alguna manera hemos llegado a los pelos a finales del 2024, que es lo que había previsto Macron, ¿no? Y entonces, entonces empezaron a salir sarcófagos. Yo creo que son 2 seguros, no sé si han salido más, pero unos sarcófagos muy curiosos, que son directamente cajas de plomo. Ahí, sí. Mira, ahí quería llegar. Recubiertos de plomo. Esto nos recuerda al ataúd, a la caja que se puso la reina Isabel II, recubierto de plomo. Muy buena memoria, pero en este caso mucho más fino el tema. O sea, no hubo un recubrimiento de plomo, o sea, no era un féretro de madera que se pusieron unas placas de plomo, sino que eran, digamos, cajas de plomo antropomorfas. Es decir, con la cabeza destacada, los hombros y decreciendo hasta hacia los pies, y que realmente eran cajas, que realmente tenían una tapa con su reborde, y dentro estaba el cadáver. Y entonces, bueno, se sacaron esas cajas, se llevaron a unos centros de restauración, donde pudieron de alguna forma hacer unas incisiones o separar la fusión entre lo que es el retorno de la tapa y el lateral, y poder abrir la tapa y poder acceder a los cadáveres del interior, que supuestamente eran canónigos. No tengo más información, pero quiero decirte que no ha sido tan, como yo te diría, esotérico como nos hubiera gustado que hubiera sido, que también hubiera aparecido un misterio, porque aparte de todo tenemos que tener en cuenta otra cosa. Notre Dame, con toda seguridad está construido, es un templo paleocristiano, eso con toda seguridad, y por lo tanto quiere decir que por debajo de ese nivel debe haber otros niveles, y que lo que hay ahí debajo puede ser muy interesante.
Pero bueno, de momento ha sido así. Y nos hemos encontrado con todo esto, ¿no? Entonces, bueno, claro, después, ¿qué es lo que se ha hecho allí? Para mí ha habido cosas magníficas, que una es la reconstrucción de todo el tejado, le bois, que se llamaba el bosque, con robles antiguos, que he visto cortar los árboles, llevarlos a las empresas de madereras, pero además de gente, con gente capacitada para hacer la talla de las vigas de roble como se hacía en el siglo XIX, que era como en la Edad Media, que no se cortaba con elementos, digamos, de energía, sino que se cortaba con, aquí en Cataluña se llama l'hacha, que es un sistema de hacha que va cortando capas y capas y capas y se necesita una habilidad extrema. Y eso vamos a ver, 2.000 vigas, pues representa gente trabajando y además de una habilidad extraordinaria. El montaje es absolutamente espectacular, el montaje de la flecha absolutamente espectacular, la reinserción de piedra para las bóvedas que colapsaron absolutamente espectacular, de una cantera de Calais con una roca de color blanco marfil, digamos, muy parecida, digamos, a la original que ya había en Notre Dame. Yo lo que he visto de la reconstrucción de la bóveda y especialmente la bóveda con la clave de bóveda, lo que he visto de trabajos, para mí, vaya, que he trabajado en ese mundo, es chapó en todos los sentidos. O sea que hasta ahí estamos totalmente de acuerdo, totalmente muy bien, ¿no? Seguimos estando en desacuerdo con los vitrales de Macron y tal, y no, eso es una cosa que no entiendo. Porque vamos a ver, si espero, vamos a ver, mañana por la mañana se va a hacer la misa de consagración definitiva y nosotros vamos a tener un embajador nuestro, que es uno de nuestros alumnos que vive en París, que nos ha llamado: mañana estaré en nombre vuestro. Con lo cual, tanto Olga como yo nos sentimos llenos de honor y de agradecimiento. Porque hemos estado muy vinculados con Notre Dame, ¿no? Y entonces quiero decir que llegará un momento, espero, en el que la cantidad ingente de luz que había hoy ahí dentro y que realmente, bueno, podías ver la grandiosidad del edificio, que es realmente apabullante, mucho, pero a mí que no existe obra de arquitectura contemporánea que tenga capacidad de emocionarme como Notre Dame o cualquier otra. La de Reims, yo también es una de mis predilectas, la de Bourges. Y os puedo contar una catedral con 5 naves, espectacular, ¿no? Centrémonos en el tema, que no nos desviemos, que hay 2 puntos importantes, muy importantes. Vale. Bueno, habíamos dicho terminar lo de las gárgolas, seguir con el tema de las excavaciones y todo esto. Pero decir esto, 10 puntos, ¿no? Pero quiero ahora dar un pequeño revolcón al tema. Después de haber hecho esto muy bien, y espero que los vitrales, ¿me entiendes?, cuando vuelvan a dar la luz esta tenue y volvamos a entrar en Notre Dame, vuelva a tener aquella magia, a pesar de que las piedras han estado es que en este caso era necesario hacerlo. En otros casos yo soy muy crítico, como en Chartres, ¿no? Pero en este caso, después del incendio, era muy importante abujardar o repulir, por decirlo de alguna forma, romper la capa externa para sacar la parte, digamos, cristalizada anormalmente, por el fuego, ¿no? Y por las impregnaciones de humo y de plomo. Eso ha sido otra de las cosas muy importantes que han marcado mucho los tiempos de restauración del gran órgano, que después también, si quieres, haremos un comentario por la cantidad de la nube de plomo que se había metido dentro de todos los flautines y de todos los elementos de aire desde los fuelles al ser uno de los órganos más grandes de Europa, y creo que es el más grande de Francia, ¿no? Y entonces me iba perdiendo porque tú me habías dicho... Venga, nos centramos. 2 puntos nos quedan para analizar en el tiempo que nos queda de la entrevista, Tristán. Muy extraño que hayan encontrado unas tumbas recubiertas a las cajas de plomo. Me pregunto yo si es que a lo mejor alguno de estos personajes desaparecidos de la historia estaba allá. Ahí lo dejo. Pero otro detalle. Resulta... Yo no sé si los amigos que nos siguen están al corriente. Es extraño que hagas una inauguración con los andamios aún puestos en la parte posterior, por ejemplo. Y se sabe que mientras una iglesia, una catedral está en reconstrucción, durante ese tiempo está, y atención la palabra, desconsagrada.
que dices, oiga, ¿por qué y para qué? Y haces la inauguración oficial con tantos mandatarios allí y tantas personas en un lugar desconsagrado. Esto es lo que me extraña un poco a mí. ¿Cuál es tu análisis? Bueno, primero lo que hasta donde yo sé, hasta donde yo sé, porque Ujú. he visto muchas fotografías aéreas del desarrollo de los trabajos, pero es un tema que, digamos, me interesa muchísimo, ¿no? Por mi vinculación que he tenido con este tipo de mundo, ¿no? He visto muchas cosas y veo lo que queda todavía para consolidar, ¿eh? A ver, queda para consolidar una parte exterior, ¿eh? Que era la parte, por decirlo de alguna forma, ya en su momento más débil, ¿eh? Por profusión de vitrales, es decir, los muros de alguna forma soportaban una carga y los, digamos, muy repartida, y que los vitrales hicieron que los muros laterales tuvieran que ser apoyados por Viollet-le-Duc por una cantidad de arbotantes, ¿no? Unos arbotantes que se unían en la nave, espectaculares, que es una de las cosas que yo siempre he dicho, bueno, no entiendo cómo está hecho esto, ¿sabes? O sea, era magia potagia, esos arbotantes tan finos ahí aguantando, porque además hay otra cosa que hemos hablado alguna vez, y esos arbotantes y esas paredes han sufrido mucho también. Entonces, lo que se está haciendo ahora es consolidar esa parte posterior, ¿eh? Es decir, si miramos Notre Dame desde arriba, que es una planta de cruz, ¿eh? Está, digamos, a la fachada, en esta zona de aquí, el brazo largo de la cruz aquí, el transepto, aquí, en el centro del transepto está la aguja, la flecha, y la parte posterior, que es el coro y la girola, que es donde están los arbotantes, es donde se está trabajando esto. Pero como, tal como yo veo, como consolidación exterior, ¿eh? Lo que pasa es que no se hace de cualquier manera. Es decir, a ver, por favor, envíanos unos cuantos camiones de betón, que dicen los franceses, que vamos a proyectar aquí. No, 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 perdona, todo eso se está haciendo con un cariño y con una meticulosidad absoluta. Y repito que los materiales que se buscan son 100%, de alguna forma, asumibles por la época de la reconstrucción, sobre todo de Viollet. ¿Eh? Me marca el reloj de aquí arriba que nos quedan tan solo ya 7 minutos de este análisis. Lo podemos hacer en otro programa más extenso, pero también me ha llamado mucho la atención que se haga este acto en un lugar desconsagrado. Esto me ha llamado la atención. Y a Bueno, por nivel eso, de políticos, perdona, que es que de droga, pero es que precisamente lo que se ha hecho esta noche ha sido consagrar, ¿eh? O sea, hoy no se ha ha habido hecho, hoy consagración se ha esta oficiado la noche. misa, no. O Muy bien. sea, y aparte el altar estaba sin ara, ¿eh? También es de no había ni siquiera ara en el altar, y el altar no se ha utilizado para nada. Y es otra de las cosas que yo sí que me he dicho de alguna manera. Después de todo lo que se ha hecho en la otra parte muy bien, lo que se hizo muy mal es en el mobiliario. El altar es de un diseño absolutamente, digamos, de IKEA. La famosa pila baptismal que está delante de la entrada, por Dios, ¿me entiendes? Porque no se ha reproducido lo que había en Notre Dame, tanto en un caso. El sagrario también, o sea, el mobiliario donde se sienta el obispo también era absolutamente penoso. Y quiero decir, bueno, ya lo dije en su momento, ¿entiendes? O sea que cuando me preguntaron, oye, ¿a ti qué te parece eso? De hombre, es dramático que con una obra tan importante no se haya sabido hacer esto mejor. Pero lo que me consuela es que son elementos muebles, a pesar de que el altar pesa 1 tonelada porque es de bronce, pero son elementos muebles. Algún día alguien los puede quitar y cambiar de sitio. Lo que nos queda es el cristal hipercósmico maravilloso construido, y que en 1 año y medio, en dos, acabará, ¿me entiendes?, la parte exterior, digamos, de la reconsolidación de la parte esta que os he comentado. Cristán. Y para finalizar, bueno, un detalle que se ha tenido muy bonito: a los bomberos que acudieron rapidísimamente, jugándose la vida, a sofocar el incendio, que en otros lugares no pudieron acudir, ya lo analizamos en su momento, pero estratégicamente, ¿qué políticos te han llamado la atención que estaban allá? Bueno, a mí ¿Por qué? ¿Para qué? sí, sin duda, pero por encima y saltando por encima de todos los niveles, Elon Musk, ¿no?, que estaba perdido entre el público. Ahí Elon Musk, que aparte los pocos enfoques que han dado de él, pues muy compenetrado con la ceremonia. Yo creo que Elon Musk es un tío interesante.
y que creo que nos va a dar muchísimas sorpresas en muchos sentidos. Y por lo tanto le doy un voto de confianza. Y después, Donald Trump. Donald Trump ha entrado como el gran rey del futuro allí, ¿eh? Hasta el punto de que se ha sentado en la primera fila, pero entre Emmanuel Macron y Brigitte Macron, en medio. Entonces vamos a ver, el presidente, el que ha presidido este ritual de alta magia consagrativa de hoy, porque en un momento determinado ha habido una serie de desfiles de estandartes que digo, oye, esto parecen los congresos de Nuremberg. ¿Sabes? Porque no, ¿sabes? Era de una elegancia y aparición de los estandartes y la música. No, había una teatralidad absolutamente espectacular, ¿no? Y entonces, para mí, entonces ha sido esto. Yo creo que hoy algo ha cambiado radicalmente. No sé qué. Vamos a ver si llegamos todos vivos al 2 de febrero y hacemos un programa de balance de todo lo que nos ha pasado en estos segundos 100 días, ¿no? Pero yo creo que hoy ha habido el gran cambio. Ha habido un cambio espectacular, ¿eh? Y para mí ha habido momentos de un ritual muy fuerte, unas repeticiones de unos mantras muy seguidos que yo digo, anda, pues el maestro de coros no habrá buscado una cosa que sea diferente, sino repitiendo, penetrando, dando vida a la piedra, y después cuando se le ha dado órdenes al órgano para que revelara el canto, ¿me entiendes?, a la gloria de lo que no conocemos, y que era ahora, ¿me entiendes?, el arzobispo le pedía órgano, me des instrumento sagrado, tal, y entonces le exhortaba y el órgano contestaba. Esto ha sido... ¿Qué te ha parecido? La magia espectacular. Conociendo bien la armoniosidad, la resiliencia, la proximidad y la magnificencia que tiene un órgano de catedral, que se ha tocado alguna composición que realmente era asonante para las PAS, personas altamente sensibles, que ha habido una estridencia, un repelús como cuando te suena la tiza en la pizarra. A ver, mira, escucha, la música francesa tiene momentos gloriosos, especialmente en el barroco, ¿me entiendes? En el romanticismo más justito, ¿me entiendes?, con Ravel y con etcétera, ¿no? Y Debussy y poco más. Perdonaré, queridos amigos franceses, ¿no?, pero que os quiero mucho, pero los alemanes os llevan tanto. Claro, es que los pobres franceses tienen un problema con eso, porque la única manera de darle la gloria a todo eso era poner o Händel o Bach, músicos alemanes. Pero ya sabéis que los alemanes y los franceses, a pesar de que uno de los alcaldes más importantes de París era de origen alsaciano, que se llamaba Haussmann, de nombre alemán, me dice que todos los champagnes franceses, la mayoría son de origen alsaciano, con apellidos alemanes, Boehringer, Tattlinger, Deutsch, Krug, etcétera, pues nada, están en guerra. Y entonces han tenido que poner música de nuestro querido, yo creo que en gran parte, Olivier Messiaen, que es un compositor francés, y entonces, pero claro, Olivier Messiaen era un músico atonal, y yo en un cierto momento tengo un cierto interés por la música de Messiaen, pero no lo escucho nunca ahora. Tristán, nos tenemos que ir, nos queda un minuto. Marca el tiempo esto, ¿eh? Hemos hecho un super programa. Vamos a la carrera. Seguramente, con el libro que tenía el obispo en la ceremonia, que salía el alfa y el omega, que hemos puesto aquí, es una información muy interesante que sale en el libro del Apocalipsis, que combina la referencia a Jesús el Cristo, Jesucristo, y por ende a Dios, que se adjuntan con la cruz, el crismón y otros símbolos cristianos. Quizás, como dices tú, empieza una nueva era con los que estaban allí presentes, y los que no estaban sabrán por qué no estaban. Tristán Castell de Pinós, como siempre, muchísimas gracias, profesor. Hasta pronto, queridos amigos. Los que queráis, por favor, tenéis alguna duda más sobre todas estas cosas de las garbas, podéis escribir en comentarios. Comentarios, y estaré encantado de contestarlos. Muchísimas gracias. Y amigos y amigas, como siempre, de lo dicho aquí, podéis volver a escuchar el programa, porque hay mucho más de lo que hemos dicho sin decirlo, que se desgrana, hay sus derivadas analíticas. Y es muy interesante, porque quizás hoy ha habido un principio y un final de muchas cosas. Alfa
y el omega, que aquí sale invertido. Muchísimas gracias a todos y como siempre, sacad vuestras propias conclusiones. ¿Y si te dijera que las cartas del tarot guardan secretos que nunca te han contado? Que detrás de cada símbolo, de cada arcano, existe un universo de poder esperando ser descubierto. Bienvenidos al retiro curso taller de El Tarot Oculto, secretos jamás revelados con Ferran Prat de Sabiens. Un curso único en el mundo donde aprenderás los misterios energéticos de los arcanos mayores, la conexión con los supraarcanos, cómo el tarot conecta con las matemáticas sagradas, las civilizaciones perdidas y registros acásicos, rituales y técnicas para activar el verdadero poder de cada carta. Además, descubrirás por fin tus dones ocultos y aprenderás a manifestar eventos no sucedidos, conectándote con planos etéricos a través del tarot. Tu transformación y transmutación comienza aquí, apto para todos los públicos. Las plazas son limitadas. Inscríbete ahora a El Tarot Oculto, secretos jamás revelados con Ferran Prat de Sabiens. Información al WhatsApp +376 332 345.